Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, hermanos, hermanas. Comenzamos ya esta semana pasada, el miércoles, con el miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma, este tiempo privilegiado, este tiempo especial durante el año, en el que también la liturgia cambia un poco, no se canta tanto el aleluya y pues no se usan tanto las flores, y también se recomienda que los instrumentos se toquen más suave, en fin. Cambia el color de los ornamentos litúrgicos, puesto que se usa el morado, en fin, todos esos son signos que nos hacen pensar. Estamos en un tiempo de Cuaresma, un tiempo de austeridad, que tiene como objetivo, siempre lo recordamos, la Pascua. Todo este tiempo de Cuaresma, 40 días que nos recuerdan los 40 días del Señor en el desierto, los 40 días de los 40 años de camino del pueblo de Israel por el desierto también, y que nos recuerdan el camino de la humanidad en medio de dificultades, pero hacia un futuro mejor. La Cuaresma nos lanza hacia la Pascua, y eso hay que pensarlo desde el principio. Y hay que vivir bien la Cuaresma. Ya el miércoles pasado recibimos la ceniza como un signo de ese deseo de conversión, de cambio, que todos debemos constantemente renovar y que la Cuaresma nos invita. Y como sabemos, cada año el Papa manda a toda la Iglesia un mensaje motivando también a partir de algún texto bíblico para vivir bien este tiempo de austeridad, este tiempo especial, 40 días desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua. De manera que en el día de hoy vamos a comentar este mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de 2023, que está titulado Ascesis Cuaresmal, un camino sinodal. Y bueno, ya las dos palabras necesitan un breve comentario, puesto que no son palabras muy comúnmente usadas. Ascesis cuaresmal. Ascesis significa un esfuerzo, un ejercicio que es un poco difícil, que es un poco árido. Por ejemplo, ascesis puede ser no comer tanto, ascesis puede ser hacer más silencio, ascesis puede ser también trabajar en algo que me cuesta un poco, pero que hago un esfuerzo. En fin, una ascesis, un ejercicio ascético, es algo que me ayuda a purificarme, que me exige cierto esfuerzo. Y eso es la Cuaresma. Y por eso el Papa le llama, es el título del mensajito de este año, Ascesis Cuaresmal. Y un camino sinodal. Últimamente sí hemos estado hablando mucho en la Iglesia de lo que significa la sinodalidad, es decir, un camino que hacemos juntos. La palabra sínodo significa caminar juntos, sinodal es un camino que se hace en comunidad juntos. Hacemos este camino de la Cuaresma con toda la Iglesia. Y nos dice pues el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año: los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la transfiguración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando éstos manifestaron incomprensión hacia Él. De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento
entre el Maestro y Simón Pedro, quien, tras profesar su fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente y le dijo: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Eso está en San Mateo 16, 23. Y dice el Evangelio de Mateo también: y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Este es, pues, el texto bíblico que ha escogido el Papa Francisco para motivar el camino de la Cuaresma de este año. La transfiguración, que se da justamente en un momento en el que Jesús había estado hablando de subir a Jerusalén y de la cruz, y ante eso había recibido pues un cierto rechazo. Incluso Pedro le había dicho claramente: eso no te va a suceder a ti. Los discípulos se oponían a ese camino ascético, a ese camino difícil que les ofrecía el Señor Jesús, y que por lo tanto Él, para motivarlos, pues los lleva a este monte alto. Según algunos es el Tabor, el actual Tabor en la Tierra Santa, en donde Él se transfiguró delante de ellos. Y con eso, pues, el objetivo era animarles a seguir en ese camino de subida a Jerusalén, que no era nada fácil. Solo ese camino ya era duro, era un ejercicio ascético que hacían todos los peregrinos. Ahora se sube muy fácilmente en una carretera asfaltada y con autobuses con aire acondicionado, pero aquellos tiempos era una larga subida entre polvo, tierra, animales, piedras, etc. Una subida a Jerusalén difícil. Y Jesús la estaba haciendo con sus discípulos. Y más aún, en Jerusalén existía el peligro de que lo crucificaran. Por eso los discípulos se oponían, no querían en realidad ir. Les parecía muy arriesgado, pero iban ahí con Él, confiando en su palabra. Y nos dice el Papa Francisco, continuando su mensaje: el Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico, el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida. En Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado junto con Jesús para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. En medio entonces de los trabajos que no paran, en medio del trajín de la vida de cada día, en medio de las clases que ya han comenzado presencialmente de nuevo, en medio de las preocupaciones de los negocios, de las noticias, etc., en medio de eso hay que buscar este encuentro con Jesús que nos trata de llevar a un lugar apartado, como dice el Evangelio de San Mateo, para encontrarle camino, para encontrarle sentido a esta cotidianidad, esta vida diaria, que incluso dice el Papa, compromisos a menudo repetitivos y a menudo aburridos, la vida de cada día. Pues también la transfiguración es cortar con esa rutina de cada día para encontrarle algo diferente a nuestro camino que nos ayude a seguir adelante. Y seguimos comentando el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Y nos dice: la ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz.
Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los otros discípulos para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por amor. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, como hemos dicho, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como Iglesia nos hemos comprometido a realizar. Por eso nos hace bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la ascesis cuaresmal de este año 2023 y la experiencia sinodal. Como ustedes saben, toda la Iglesia en el mundo entero, la Iglesia Católica, está haciendo un camino sinodal. En estas semanas primeras del año se están realizando también varios encuentros de los laicos, de los sacerdotes religiosos, misioneros, misioneras, hombres y mujeres de todo el continente en América Latina y también los otros continentes, en orden a recoger lo que la gente piensa, en orden a reflexionar cómo va nuestro camino y llevar eso hasta la sesión del Sínodo de los Obispos que se dará al final de este año, en octubre de este año en Roma, una primera sesión y una segunda sesión en octubre también del año 2024. Es un camino el que se está haciendo. Y por eso el Papa aprovecha también la oportunidad de la Cuaresma para decirnos, no se olviden que en este tiempo de ascesis, de esfuerzo, de caminar, también estamos con toda la Iglesia en el camino sinodal. Y continúa el mensaje del Papa. En el retiro en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a 3 discípulos, elegidos para ser testigos de un acontecimiento único, y quiso que esta experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe. Jesús no va solo, ni va nada más con un discípulo, va con 3 que son representantes de los demás discípulos, hombres y mujeres, y de todos nosotros que hacemos el camino de la vida con Jesús. A Jesús hemos de seguirlo juntos, nos dice el Papa, y juntos como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos este tiempo litúrgico de la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente, el ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal, porque lo hacemos juntos. Quizá también en nuestra religiosidad popular, en todo este tiempo de Cuaresma, vuelven las procesiones. Y una procesión es justamente eso, un signo del pueblo de Dios que está en camino, en medio de las calles, en medio del tráfico, en medio de las preocupaciones de tanta gente. La Iglesia, vamos de camino, vamos en medio de la vida, juntos, caminando con el Señor. Sabemos de hecho que el mismo Señor es el camino y por tanto este tiempo de la Cuaresma que nos invita a caminar hacia arriba, hacia Jerusalén, y también el camino del sínodo, pues lo hacemos nada más que identificándonos con Jesús, que también que camina con nosotros. Y después de pensar en este camino que hacen juntos, dice el Papa, llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús se transfiguró en presencia de ellos y que su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí está la cumbre, la meta del camino. Un poco como los peregrinos que se alegraban después de aquel largo camino de llegar a Jerusalén y ver la gloria del templo.
Así como nuestros peregrinos, nosotros cuántas veces llegando a Esquipulas, antes el camino era muy duro, ahora hay más facilidades, pero de todos modos mucho tráfico y mucha dificultad en el camino. Llegar y encontrarnos con aquel lugar de peregrinaje es una alegría. Los discípulos de Jesús hacen una parada en el camino en donde Él se transfigura. Y esa es la meta del camino, es el mismo Jesús. Y ven a Jesús y le vieron en su gracia, le vieron en toda su belleza. La belleza divina de esta visión fue incomparablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer por subir al Tabor. Como en cualquier excursión exigente de montaña, mientras se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero, porque si no puede caerse a un lado o al otro. Pero al final la vista, el panorama es sorprendente y uno dice, valió la pena el esfuerzo y el camino. También el proceso sinodal parece muchas veces un camino arduo, difícil, que a veces nos puede desalentar, pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio del reino. El camino tiene pues una meta, es el encuentro con el Señor, es verle a Él, es encontrarnos juntos en ese camino que hemos hecho, pero sorprendidos, admirados de este Maestro al que hemos seguido y por supuesto dispuestos a seguirlos hasta el final del camino. El Tabor se dio a la mitad del camino de su vida hacia Jerusalén y ellos se sintieron sin duda animados para ir con Él hasta la ciudad santa. La experiencia de los discípulos en el monte Tabor, dice el Papa Francisco, se enriqueció aún más cuando junto a Jesús transfigurado aparecen Moisés y Elías, que personifican respectivamente la ley y los profetas. La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua alianza y de las promesas. Es inseparable de la historia de Dios con su pueblo y le revela su sentido profundo. De manera similar, el camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y abierto a la novedad. La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de la experimentación improvisada. Se encuentran pues con toda la belleza de los anuncios del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús y lo entienden con mayor claridad. También nuestro camino sinodal no es algo que se le ocurrió ahora al Papa Francisco, una cosa simplemente novedosa. Es lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de la historia, mirar hacia atrás para ver la tradición de nuestros antepasados, sus reflexiones, la palabra, los santos, y luego seguir adelante sabiendo que estamos en un momento nuevo, que vamos a dar un paso adelante, pero unidos a toda la tradición del pasado. Y en la última parte de su mensaje para la Cuaresma de este año nos dice el Papa Francisco que el camino ascético de la Cuaresma es igual que el camino sinodal. Tiene como meta una transfiguración personal y eclesial. Una transformación que en ambos casos halla su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia del misterio pascual. Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera proponer dos caminos para ascender juntos hasta la meta. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a sus discípulos en el Tabor mientras contemplaban a Jesús transfigurado. ¿Qué dijo aquella voz? Dice el Papa, la voz que se oyó desde la nube dijo, escúchenlo. Por tanto, la primera indicación en este camino de la Cuaresma y en este camino sinodal es muy clara, escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla.
¿Y cómo nos habla? Ante todo en su palabra, en la palabra de Dios que la iglesia nos ofrece en la liturgia. Las lecturas de todo este tiempo de la Cuaresma son especialmente escogidas para ayudarnos a reflexionar, a cambiar y a pensar en la bondad y en la belleza de Dios que nos invita. Esa es, por lo tanto, la primera indicación, escuchar a Jesús en las Escrituras. Y nos dice el Papa que también Él nos habla a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Escuchar a los hermanos, escuchar al que consideramos más pobre, más abandonado, el que sufre, al que necesita. Escuchar a los hermanos. Y también es necesario y muy importante escuchar a Cristo, que pasa también por la escucha de nuestros hermanos en la iglesia, la escucha recíproca. Que los sacerdotes y los obispos sepamos escuchar a los laicos, que los laicos escuchen con atención a nosotros, que entre los grupos, en las comunidades, entre los diversos ministerios, nos escuchemos. ¿Cómo vamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué esperamos del futuro? ¿Qué nos duele que tenemos que curar o que tenemos que transformar? Escucharnos entre nosotros mismos, escuchar a los más pobres y escuchar la palabra de Dios en las lecturas de la Biblia. Esa es la primera gran indicación que da el Papa para el camino de la Cuaresma y para el camino sinodal. Y fíjense que justamente eso ha sido ya desde hace más de un año la propuesta del Papa Francisco en la Iglesia. Sepamos escucharnos, hagamos muchas reuniones, pero no para hablar a los demás y que entiendan lo que digo y que aprendan lo que estoy enseñando. No, que sepamos escuchar lo que los otros dicen, las reflexiones que hacen, las expectativas que tienen, los dolores que les afligen, lo que piensan de nosotros, lo que creen de nosotros. Escuchar es muy importante, escucharse en la familia, escucharse entre los amigos, saber escuchar a los otros, dejar un poco de lado el celular, el chateo, el agobio de tanta noticia y tanta información en los medios virtuales y saber poner atención al hermano que nos habla, que nos dice algo, que quiere decirnos algo y que necesita ser escuchado. Esa es la primera y más importante indicación. Y dice, hay una segunda indicación para esta Cuaresma. Dice el texto del Evangelio que cuando terminó esa visión de Jesús transfigurado, Jesús les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y aquí dice el Papa, está la segunda indicación para esta Cuaresma. No refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios. La transfiguración fue algo especial, extraordinario. Pero Jesús los toca después, les dice, bueno, volvamos. Y no le hace caso a Pedro, que dice, mejor hagamos 3 tiendas, 3 chozas, quedémonos aquí. Esto está muy bonito, más suave, no seguir subiendo a Jerusalén en ese camino y a saber qué nos espera allá arriba en la ciudad santa. Y Jesús dice, no, sigamos el camino. No hay que refugiarse en una espiritualidad hecha de acontecimientos extraordinarios, no buscar nada más milagros, entusiasmo, emoción, sino también la vida de cada día. No hay que tener miedo de afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y contradicciones, dice el Papa. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir siguiéndolo a Él solo. La Cuaresma, por eso, finalmente está orientada hacia la Pascua. El retiro
de este tiempo de Cuaresma, esa distancia que tomamos a veces de las dificultades y las preocupaciones, no es un fin en sí mismo, no es para retirarse, no es para huir de la realidad, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe y esperanza y amor para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe hacernos creer en la ilusión de que ya hemos llegado cuando Dios nos conceda la gracia de algunas experiencias fuertes de comunión y de alegría con los demás. También ahí el Señor nos repite, levántense, no tengan miedo, vamos adelante. Bajemos a la llanura, subamos hasta Jerusalén. Y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas, termina el Papa Francisco su mensaje. Que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús para que experimentemos su resplandor divino y así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino que Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones, nos propone. Un bellísimo e inspirador mensaje del Papa para la Cuaresma que acabamos de comenzar con el miércoles de ceniza de la semana que termina ahora. Este tiempo cuaresmal, tiempo también de iglesia, de sínodo, de caminar juntos. Ojalá que, si no hemos oído hablar de lo que es el sínodo, preguntemos en la parroquia, preguntemos a los grupos, preguntemos a los catequistas, a los delegados, a los líderes de las comunidades. ¿Qué es eso? Jóvenes, busquen ustedes qué es el sínodo en internet y en las redes. Sinodal, camino sinodal y camino cuaresmal. Que esta Cuaresma escuchemos la palabra, nos escuchemos a los demás y hagamos un camino hermoso hacia la Pascua, hacia cambios que necesita nuestra iglesia y nuestra sociedad. Hasta la próxima, que tengan muy buena Cuaresma. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.